El ego. El ego es la conciencia del yo, una imagen y percepción fuerte de ti mismo. El ego no se debe confundir con la confianza. Tú puedes tener un ego muy alto y no confiar en ti mismo, dejarte llevar por las inseguridades y eso terminará mal. Pero cuando el ego y la confianza se juntan, son capaces de alcanzar cosas inimaginables. Y en el mundo del fútbol, en el mundo de la pelotita, hay muchos ejemplos de eso. Ejemplos de que cuando el ego y la confianza se juntan, son capaces de ganarlo todo. Pero cuando piensas en fútbol y piensas en ego, solo hay dos personas que se te vienen a la cabeza. El señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro y el señor José Mario dos Santos Mourinho Félix. Bienvenido de vuelta, Mo. Bienvenido al Real Madrid. Y es que sí, muchachos, la posible salvación de todas estas polémicas que hemos estado viviendo con el Real Madrid estos últimos meses y estas últimas semanas para ser confirmada, Josep Mourinho acaba de hacer un acuerdo verbal con el Real Madrid por 4 años, un Josep Mourinho que tuvo su primer ciclo desde la temporada 2010-2011 hasta la temporada 2012-2013, en la que ganó una Copa del Rey en su primera temporada, que no termina siendo mucho para el calibre Real Madrid, pero que terminó siendo una ruptura de sequía para el conjunto blanco, con la que empezaría un nuevo legado que duró hasta probablemente 2024, que si bien varios entrenadores pasaron después de él, el que sentó las bases para que incluso el Real Madrid pudiese ganar la Champions de 2014 frente al Atlético de Madrid y ganar las 3 Champions seguidas fue Josep Mourinho. Ganó la Liga del 2011-2012, la primera liga del Real Madrid con 100 puntos conseguidos, una liga en la que pudimos ver cómo Josep Mourinho, después de llegar a un vestuario que también se encontraba roto y desorbitado, logró poner en alto y logró llevar armónicamente el vestuario para conseguir esta liga de 100 puntos. Y ahora no es una armonía en la que todos se llevan bien, todos eran familia, pero logró hacerle entender a todas sus estrellas que necesitaban que todos sus compañeros se encuentren fuertes si querían ganar algo. Y se retiró en su última temporada, quedando segundo en liga, ganando una Supercopa española, perdiendo la final contra el FC Barcelona en la Copa del Rey, yéndose eliminado en semifinales de UEFA Champions League, habiendo alcanzado 2 semifinales y unos cuartos de final, perdiendo también unos cuartos de final de UEFA Champions League con el FC Barcelona, unas semifinales de UEFA Champions League por tanda de penales contra el Bayern de Múnich, pero sobre todo que a raíz de irse en el 2013 llega el señor Carlo Ancelotti y comienza con un equipo heredado que después el técnico italiano y el técnico francés Zinedine Zidane llevaron a la gloria. Pero es prácticamente el mismo equipo que les dejó José Mourinho y es prácticamente la mentalidad que les dejó heredada el técnico portugués. Un técnico que fue campeón de Champions League con el Porto, un equipo humilde de Portugal al cual logró llevar a la grandeza y llevarle su segunda UEFA Champions League, campeón de un triplete con UEFA Champions League con el Inter de Milán justo antes de llegar al Real Madrid, que marcó más de 460 goles en su primera etapa como técnico del Real Madrid y que regresa hoy a un vestuario completamente incendiado, un vestuario con muchas polémicas, discusiones entre jugadores, vestuario dividido por bandos, faltas de respeto a su actual entrenador Álvaro Arbeloa, llegando a llamar cono después de no estar conformes con muchos de sus resultados de cara a la UEFA Champions League y a la Liga, a pesar de que Álvaro Arbeloa era el entrenador interino, el entrenador que subió de Real Madrid Castilla, el equipo de segunda división de Real Madrid, el equipo de la cantera de Real Madrid, y que llegó con un vestuario que ya se estaba empezando a romper tras la final de la Supercopa de España, con un 3-2 a favor del FC Barcelona, en la que ya vimos como Xabi Alonso, después de que sus jugadores se negaran a hacer el pasillo al FC Barcelona, se negaran a hacerle caso a Xabi Alonso, dimitió como entrenador del FC Barcelona, se fue por su propia voluntad y terminó ganando y terminó acatando el señor Álvaro Arbeloa, exjugador de Real Madrid, que desde ese entonces hasta de hoy ha hecho lo que se puede con una plantilla que está completamente rota. Que su papel fundamental ha sido más que nada salir a asumir todos los errores del equipo bajo su nombre, salir a decir que todas las derrotas del Real Madrid han sido su culpa, han sido su responsabilidad, que no es responsabilidad de nadie más, y que ha intentado ser un bombero en un incendio a llamas después de ya 2 temporadas de un vestuario completamente roto, completamente desorbitado, con muchos problemas de ego. Y reitero, cuando tú en el mundo del fútbol dices la palabra ego, sí, se te vienen muchos nombres a la cabeza: Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, pero los dominantes de esta palabra, como ya les dije, son el señor Cristiano Ronaldo y en el mundo de los técnicos, el señor Josep Mourinho. Un entrenador que llega a decir: todos ustedes tienen problemas de ego,
Yo también. Un entrenador que llega con 10 condiciones al conjunto blanco, las cuales son ninguna imposición en las alineaciones del Real Madrid. Esto quiere decir que José Mourinho tendrá completo control de quiénes salen a jugar los partidos, bien sea por Liga, bien sea por Copa o bien sea por Champions League, y que declaró abiertamente que cualquier jugador, sin importar su nombre, si no corre, si no se encuentra totalmente comprometido con tareas defensivas, no jugará. Esto me parece lo más correcto, porque así vas a controlar muchos problemas que hemos visto a lo largo de esta última temporada, por los cuales muchos jugadores han tenido que ser sacrificados. El mayor ejemplo de esto es el señor Jude Bellingham, que se ha apagado completamente su brillo después de lo que nos demostró que es capaz de hacer en la temporada 2023-2024 cuando ganó la Champions, y que ha sido el más sacrificado al tener que cubrir los espacios defensivos del señor Vinicius Junior y el señor Kylian Mbappé. La 4 y 5 van de la mano, ya que todo su staff y tal vez Álvaro Arbeloa van a formar parte del cuerpo técnico de José Mourinho. Él quiere que todo el staff con el que él se siente completo sean parte del Real Madrid, y Álvaro Arbeloa, que respeta mucho y que ve un entrenador con mucho futuro, sea su segundo entrenador. Pero entre todo su staff también forma parte el cuerpo de preparación física. Y es que José Mourinho, al ver el problema de lesiones que el Real Madrid ha estado sufriendo estas últimas 2 temporadas, ha pedido que el señor Pintus, el veterano entrenador del Real Madrid, que ha logrado convertir auténticas bestias físicas a los jugadores del conjunto blanco, ya no sea más parte del conjunto madridista. Esta me parece ser la decisión con la que más discrepo yo con José Mourinho, debido a que, si bien es verdad que el problema de lesiones ha sido muy grave en los últimos 2 años del Real Madrid, hay que tener en cuenta que en el ciclo Xabi Alonso, los primeros 6 meses de esta temporada, Pintus no era el encargado del cuerpo físico del Real Madrid. Antonio Pintus volvió a asumir después de la Supercopa de España en esta temporada, y ya llegó con un vestuario que presentaba muchos problemas de lesiones arrastradas a lo largo de la temporada. Pero creo correcto que José Mourinho se sienta en total control del vestuario, y esperemos que los preparadores físicos que lleve el Real Madrid estén a la altura del conjunto madridista. Al final y al cabo, él es el que decide de ahora en adelante todo, y hay que estar completamente de su lado. José Mourinho quiere tener un hilo directo con los médicos del Real Madrid y quiere tener médicos de segunda opción. Después de la renovación del cuerpo médico del conjunto madridista tras la confusión de lesión con el señor Kylian Mbappé, una lesión en la que confundieron su rodilla izquierda con su rodilla derecha, José Mourinho pide que se siga minuciosamente a los actuales médicos del Real Madrid, pero no solo eso, pide que se tenga habilitados médicos de segunda opción en caso de cualquier confusión y en caso de cualquier lesión grave. Quiere mantener a todos sus jugadores sanos, lo más hábiles posibles de cara a la siguiente temporada. Y aquí viene lo fuerte: menos 7 jugadores tendrán que abandonar el Real Madrid en la siguiente temporada. José Mourinho, después de ver el mal nivel del Real Madrid y después de ver todos los problemas de vestuario, considera que debe haber una reforma completa en la plantilla del Madrid, y que entre jugadores que ya no le aportan nada al Madrid, como David Alaba, como Daniel Carvajal, a jugadores de la plantilla que no se han dado sus nombres, pero que han sido muy problemáticos de cara al Madrid, no solo en cuanto a actitudes sociales, sino en cuanto a actitudes deportivas, no pueden seguir formando parte del conjunto madridista. No habrán más giras de pretemporada. José Mourinho dijo que él no quiere más giras de pretemporada por otros países, quiere preparar la pretemporada con suficiente tiempo, e incluso después de la Copa del Mundo tiene mucho trabajo por hacer, y estar exponiendo a la plantilla a viajes por temas de marketing no le parece la mejor idea. Es por esto que él va a decidir todos y cada uno de los partidos amistosos que jugará el Real Madrid en la siguiente pretemporada. Y última condición: todas sus condiciones son un pack innegociable. Si es que alguna de sus condiciones se llega a romper, si es que llegan a querer implantarle algo, él abandonará con efecto inmediato el conjunto madridista. Ahora bien, ¿qué opino de todo esto? Como les dije, si bien discrepo con la decisión de sacar a Antonio Pintus del conjunto madridista, me parece que el resto de las decisiones son completa y totalmente acertadas, más teniendo en cuenta al momento en el cual llegas al Real Madrid, al momento en el cual está atravesando el conjunto madridista, y me parece a mí la opción más óptima para venir a apagar el fuego y volver a llevar a esta plantilla a un nivel competitivo. Esperemos, muy probablemente después de la Copa del Mundo, ver quiénes son los jugadores que van a salir del Real Madrid. Les digo, tenemos algunos confirmados, jugadores que se van a retirar, jugadores que ya están muy viejos, pero sí es verdad que van a salir jugadores jóvenes, promesas fallidas, que actualmente forman parte de la plantilla madridista y que hoy en día no le aportan nada al Real Madrid. Y esperemos que logre hacer. Y yo creo que si es que José Mourinho logra lo que plantea, que es que todos y cada uno de los jugadores defiendan con un técnico que es la definición de contraataque, la definición de defensivo, que al final y al cabo es lo que ha llevado
llevado al Real Madrid a la grandeza en estos últimos años, pueda lograr que todos los jugadores corran. Probablemente veremos muchas novelas entre el señor José Mourinho y el señor Kylian Mbappé. Yo vaticino que puede haber incluso un par de partidos en los que empiece de banca, al ponerse de caprichoso, al no querer correr, pero esperemos que José Mourinho pueda hacer que el delantero francés presione. Sería el primer entrenador en lograr esto, y yo creo que si los 11 jugadores que Real Madrid tiene en cancha presionan, está para lograr cosas grandes, sobre todo en instancias mata-mata de competiciones con eliminatorias. Y si bien pelear una liga es más difícil, si tú presentas una armonía grupal de cara a la liga, puedes competir mucho más de lo que lo hiciste en esta temporada. Reitero, me parece a mí la opción más óptima, la mejor opción para el Real Madrid, tal vez el futuro salvador del equipo, y es una novela que recién acaba de empezar, pues al final y al cabo, en todo lo que es la ventana de 2 meses en los que no se va a jugar, o que se va a jugar el mundial, partidos de selecciones, etcétera, vamos a ver muchas filtraciones de cuestiones de vestuario, de cuestiones de jugadores que se van, y solo esperemos que conserve jugadores que nos han demostrado ser madridistas y que nos han demostrado rendir en las buenas y en las malas, como son el señor Vinicius Junior, Federico Valverde y Thibaut Courtois. Me siento relativamente emocionado con esto, pero con cautela. Al final y al cabo, José Mourinho llega a una situación difícil, pero si hay alguien en el mundo del fútbol que puede solucionar esto, es José Mourinho. Por otro lado, una mención honorífica: el Arsenal, después de 22 años, se acaba de convertir oficialmente en campeón de Premier League, después de que el Manchester City empatara su partido contra el Crystal Palace, partido que necesitaba ganar obligatoriamente, y el Arsenal empatar o perder su siguiente partido. 22 años después vuelve a ser campeón y actualmente se encuentra en una final de UEFA Champions League. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y tengan en cuenta que la novela del DT portugués recién acaba de empezar. Un abrazo, adiós.